Los protagonistas del acontecer regional en Mesa de Noticias. Bueno, les comentábamos el día de ayer que era el Día Internacional del Medio Ambiente y por ende habían varias actividades, tanto municipales como también ministeriales, en torno a este día, pero y sobre todo también en base a cuál es el escenario actual que tenemos para poder cuidar también. Hoy día tenemos varias a nivel local, crisis quizás y también desafíos en los que se está trabajando. Las actividades ayer estaban en torno también en poder potenciar todo lo que tiene que ver con el reciclaje, pero para poder profundizar un poco en este tema, vamos a conversar con el Seremi de Medio Ambiente en la región del Biobío, Oscar Reicher, que ya está conectado en nuestro locutorio virtual, que le vamos a dar la bienvenida para conversar acerca de este tema acá a nivel local. Buenos días, Seremi. Bienvenido, Seremi. Hola, buenos días. Un placer estar de nuevo aquí con ustedes. Gracias, Seremi, por aceptar la invitación. Bueno, lo comentábamos, el día de ayer tuvieron varias actividades en torno también a la conmemoración de este día y bueno, también usted ha sido crítico con respecto a la situación en la que nos encontramos. No ha sido fácil también poder incentivar, por ejemplo, uno de los temas más relevantes para avanzar desde el punto de vista quizás domiciliario, que tiene que ver con, por supuesto, el reciclaje. Sí, bueno, efectivamente el trabajo que hemos tratado de realizar en la Seremi de Medio Ambiente tiene que ver con intensificar los procesos de conocimiento ambiental, tanto a nivel de empresas, tanto a nivel de organizaciones ambientales, como también del sector público. Sabemos que, como se mencionaba, ¿cierto?, en la presentación, hay distintas emergencias. Chile cumple ciertas características también que son de mucha exposición, por ejemplo, a los efectos del cambio climático. Y por lo tanto, si uno mira lo que es el reciclaje, bueno, nosotros hemos tratado de cambiar la lógica y hablar más de una economía circular. Un ratito más tengo un seminario de la ley RED, por ejemplo, que vamos a hablar sobre los neumáticos, y ahí ya incluso ya no se habla de las 3 R, sino de las 7 R, desde el diseño del producto, desde poder renovar los productos y de esa manera entonces poder ir hablando de una manera distinta, incorporando la gestión ambiental no como algo agregado, no como algo extra, sino como una forma de desarrollo en las empresas, en la toma de decisiones públicas, en el conocimiento, en el desarrollo de la educación ciudadana, y de esa manera entonces ir incrementando el conocimiento de la gestión ambiental acá en la región. Y Seremi, ahí también, ¿cómo avanzar desde la perspectiva de que ya no sea tanto desde el punto de vista de cuidar el medio ambiente como una decisión personal, sino que, o a lo mejor de quienes están ya más inmersos en este tema y tienen mayor interés, sino que poder integrar a la población en general, porque hoy día, claro, estamos en un momento donde ya no es de si alguien lo prefiere de forma ya más personal, sino que la idea es que todos nos sumemos a poder tomar acciones ya cotidianas, a cambiar los hábitos de vida. Entonces, se están tomando acciones para que esto no sea ya quizás en grupos que están interesados, sino que finalmente sea algo de toda la población. Bueno, efectivamente, de hecho, esa fue la lógica con la que asumimos nuestro rol como Seremi de Medio Ambiente en el marco, por ejemplo, de la crisis de la basura. Bajo el entendido de que esto no podía simplemente verse como una solución paralela o una solución individual que resuelva la contingencia de los 4 municipios, ¿cierto? Ayer tuvimos una feria en Hualpén y ahí conversábamos con representantes del gobierno regional, donde decíamos, bueno, efectivamente salimos de una urgencia, pero se mantiene un estado igual latente, muy, muy emergente de poder afrontar una situación similar a la que se vivió, ¿cierto?, el año pasado. Y esa lógica implica entonces no solamente quedarnos en la solución de corto plazo, sino mirar también el mediano y largo plazo y avanzar, como yo lo he venido planteando desde el año pasado, a tener una política regional hacia una economía circular. Porque de esa manera entonces nos podemos orientar a los privados, podemos orientar al sector privado a tener infraestructura, a tener equipamiento que nos oriente hacia esa economía circular. Por eso que dijimos, ok, tenemos que evidentemente solucionarlo, no puede generarse una situación de crisis sanitaria, pero no puede esa emergencia olvidarnos de
de un problema que se viene arrastrando en la década del 90. O sea, uno puede encontrar, y esto también lo he repetido muchas veces, dictámenes de Contraloría que ya hablaban de la década del 90, hablaban de que los municipios cuentan o están teniendo diversos problemas con la gestión de los residuos. Por lo tanto, llegó el momento de poder tomarlo con seriedad, tomarlo con responsabilidad para que podamos acercar, en este caso a la región, ¿cierto?, hacia una economía circular como forma de desarrollo. Seremi, y ahí a nivel central se habla de algo, no sé, un poco más concreto. ¿A qué voy? A que antes era impensado que la gente dejara de fumar en los lugares que eran como públicos. Yo me acuerdo, siempre pongo este ejemplo. Y cuando vino la ley, no sé, y vemos esto a años posteriores, hoy día si alguien fuma dentro de un bus, dentro de un avión, dentro de una sala, poco menos que esa persona es una paria, o sea, a uno no le cabe en la cabeza, pero esto fue mediante una ley. ¿Será que a lo mejor hay que hacer algo un poco más transgresor en el sentido de sé que en unos años más se ha impensado que alguien no recicle, por ejemplo? Porque claro, esto tiene que ir unido con recursos, con educación. Ayer Leslie mismo me decía, hay que ser persistente, o sea, en el fondo esto es mucho cambiar conductas y hábitos, pero ¿será que a lo mejor falta una visión un poco más integral y un poco más de choque como para poder cambiar esta situación desde el nivel central? ¿Está esta postura? O sea, efectivamente, de hecho, cuando hablábamos del proceso de intensificar estos procesos de incorporaciones de sustentabilidad, ¿cierto?, a una forma de vida, por ejemplo, en materia de residuos orgánicos. ¿Y por qué los residuos orgánicos? Si uno mira la bolsa de basura que nosotros tenemos en nuestra casa, el 60%, el promedio en Chile, va a ser residuos orgánicos. Es decir, es un alto porcentaje. Residuos orgánicos estamos hablando de la cascarita de plátano, la cascarita de naranja, ¿cierto? Ese tipo de elementos. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos una estrategia que estableció, ¿cierto?, una orientación para el Estado. Pero ya el Ministerio anunció y va a presentar, ¿cierto?, durante julio, un proyecto de ley en materia de residuos orgánicos. Ya no nos vamos a quedar solamente en la estrategia, sino que efectivamente ya va a haber un proyecto de ley que permita, de nuevo, orientar al sector privado, al sector público, para poder ir caminando en un residuo que es abundante. ¿Ya? Es cierto. Perdón, Seremi, ahí la ley REP viene un poco a hacer esa tarea, ¿o no? La ley REP está orientada a lo que es inorgánico, ¿ya? Y ahí precisamente es el otro ejemplo, porque nosotros, pensemos, la ley REP es del año 2016 y recién ahora, en septiembre de este año, entra en vigencia con los papeles y embalajes, es decir, ha pasado varios años en los que el reglamento no salió y por lo tanto este gobierno ha buscado poder empujar precisamente el tema de la economía circular y por eso entonces ya tenemos ahora aporta, ¿cierto?, la entrada en vigencia de este reglamento y se vienen otros reglamentos que se están empujando fuertemente para poder avanzar también en lo inorgánico, ¿cierto? Y en lo orgánico, como te mencionaba, también va a generar un estado de discusión nacional. Yo esto lo he conversado también con algunos parlamentarios, con otras autoridades regionales, de la importancia de que este tema empiece a ser tema, o sea, que efectivamente podamos conversar de los problemas que están teniendo los municipios, cómo se puede desarrollar una mejor infraestructura para que bajemos los costos y que los rellenos sanitarios no se tengan que llenar tan rápidamente, sino que tengamos desde que se genera el producto hasta que va al relleno sanitario diversas opciones en ese camino antes de que finalmente llegue a un relleno sanitario. Ahí usted también hablaba respecto, por ejemplo, a la demora que hay entre, no sé, en el caso de la ley REP, entre que sale la normativa y lo que ya se va a comenzar a aplicar. Está, por ejemplo, el caso también de lo que es las bolsas plásticas, que en su minuto también fue una iniciativa que partió a lo mejor municipal, muy focalizada. Hoy día ya a lo mejor en los grandes comercios, en el retail, ya no se usan las bolsas plásticas, pero todavía, pese a que la normativa incluía todos los tipos de comercio, en las ferias, en los pequeños
comercios todavía se sigue entregando esta bolsa. ¿Qué pasa ahí de repente que a veces no se logra llegar con la normativa ya de forma más transversal? Sí, bueno, ahí también luchamos contra las razones culturales. Ayer, por ejemplo, en el marco del Día del Medio Ambiente, también estaba haciendo una presentación ante un grupo de dirigentes, y ahí lo que conversábamos es, por ejemplo, el uso de la leña en los temas de contaminación atmosférica, ¿cierto? Es un tema cultural, ¿ya? Ahora, ¿cómo entendemos que incluso cuando utilizamos una leña húmeda, no solamente estamos hablando de un tema de calidad del aire, sino que pareciera ser como abstracto, que está allá en el cielo y que por último el viento se lo lleva, siendo que no es así en realidad, sino que va a depender mucho de las condiciones climáticas, sino que hay un efecto concreto, directo hacia la persona, que tiene que ver con el bolsillo, porque finalmente cuando usamos una leña húmeda, efectivamente estamos teniendo que comprar más para que se pueda hacer combustión ese leño, ¿cierto? Y también finalmente un gasto que hay asociado a enfermedades pulmonares del grupo familiar. Por eso entonces que lo que nosotros, de nuevo, cuando asumimos la Seremía de Medio Ambiente, dijimos, bueno, tenemos que hacer este proceso de intensificar. Y en el caso que tú mencionas va más o menos en la misma línea. Es cultural poder ir al almacén de la esquina y van a checar la bolsa. Entonces, de nuevo, ¿cómo podemos ir? Ya ni siquiera hablar de reciclaje, sino no digo que esté en contra del reciclaje, sino que digo que tenemos que evitar que se genere finalmente ese residuo y por lo tanto, antes de llegar al reciclaje, tener distintas alternativas que nos permiten que se incorporen a nuestra forma de vida y de esa manera entonces el residuo no generarlo. Entonces hay efectivamente un choque cultural, pero con proyectos de ley, nuestro país, digamos, ha empujado diversos cambios culturales, como los que se mencionaban, ¿cierto?, con el fumar el cigarro, que son leyes finalmente las que han empujado el carro de esos cambios culturales. Estamos conversando con el Seremi de Medio Ambiente del Biobío, Oscar Reicher, quien nos está en el fondo detallando las distintas acciones, esto en el contexto de que ayer se celebró el Día Mundial del Medio Ambiente. Seremi, en ese aspecto, la Seremi cuenta con recursos porque, o el ministerio en el fondo cuenta con los recursos suficientes porque usted hablaba, por ejemplo, del recambio de los calefactores, y ese siempre es un tema que año a año la gente va postulando, pero siempre es poco. En el fondo la gente muchísima gente postula, no se alcanza a cubrir todo el tiempo y año a año pareciera que cuesta más. ¿Está con recursos el Ministerio de Medio Ambiente hoy día como para poder afrontar y llevar adelante una serie de iniciativas, no solamente a lo mejor de recambio de calefactores, sino que también educacionales, culturales, etcétera? ¿Hay dinero para hacer esas cosas? Bueno, cuando hablamos de recambio de calefactores, yo siempre lo vinculo a cuál es el objetivo. El objetivo es descontaminar la calidad del aire. Y esa descontaminación se produce a través de distintos mecanismos. Uno de ellos, por cierto, es el recambio de calefactores, pero hay otra serie de medidas que están en el plan de descontaminación y otras que son incluso normativas. Por ejemplo, desde el punto de vista de las condiciones de la aislación térmica de las viviendas, ¿ya? Podemos hacer el recambio de calefactores, pero si ese calefactor no está instalado en una casa donde no hay una buena aislación térmica, finalmente esa persona va a decir, mire, me recambiaron este calefactor y es más caro, me resulta más caro, cuando en realidad, y le va a echar la culpa al calefactor, cuando en realidad es la aislación térmica de su casa. Entonces, hay un trabajo ahí en conjunto que se está desarrollando también por parte del Ministerio de Medio Ambiente con el Ministerio de Vivienda, de poder también avanzar en tener, ya hoy existe el sello, incluso lo hablaba con la Seremi de Vivienda y Urbanismo y ella me decía, las personas cuando van a pedir viviendas preguntan, por ejemplo, ¿y esta tiene el sello PDA? Es decir, si tiene el sello del Plan de Descontaminación Ambiental, porque ya entonces de esa manera, de nuevo, con los temas culturales, se va incorporando
la importancia de eso, de saber de que está aislado y que por último, y con eso entonces un calefactor va a realizar un buen trabajo. También el año pasado nosotros hicimos una coordinación interministerial que nos permitiera poder avanzar en las medidas del plan de descontaminación. Por ejemplo, lo que tiene que ver, también lo hablaba con el Ceremi de Economía cuando recién asumimos el año pasado, le preguntaba yo cómo estaba el avance de las medidas del plan de descontaminación en la Ceremi de Economía. Y me decía, ¿pero qué tengo que ver yo con el plan de descontaminación? Y ahí le explicábamos de que efectivamente hay medidas que están en la Ceremi de Economía. Entonces, por eso que el objetivo acá es descontaminar y de esa manera entonces poder ir logrando esos objetivos que, dicho sea de paso, si uno mira algunos números, pareciera ser que culturalmente las personas han ido entendiendo la importancia del tema y al menos la tendencia que hemos visto en los años anteriores, ¿cierto? Vemos que hay una disminución, por ejemplo, de los episodios críticos. Ya están habiendo menos preemergencias, bueno, en la Concepción no ha habido emergencias nunca, esperamos que no se dé, y de esa manera entonces ir incorporando esos procesos de entender que la calidad del aire tiene una relación directa con aquello que yo estoy respirando finalmente. Ceremi, antes de terminar, muy cortito, porque también es parte de lo que se ha trabajado en el Ministerio durante estos últimos meses, tiene que ver con la protección de los humedales urbanos. La región del Biobío ya tiene 14, hay otros 20 que están priorizados. ¿Cómo va este trabajo también desde el punto de vista de que, bueno, usted lo ha dicho también en reiteradas oportunidades cuando se han celebrado estos hitos, de que no basta con la mera declaración también? Hoy día hay que tomar más acciones para poder también resguardar estos ecosistemas. Sí, efectivamente. Ahí corrijo, tenemos 16 humedales urbanos. Los últimos 2 que se incorporaron fueron el humedal Paicaví y el humedal Price, en Concepción y en Hualpén, respectivamente. Y efectivamente, estamos contentos acá en el equipo de la Ceremi porque ha habido un respaldo del Ministerio al trabajo que se hace en esta Ceremi. Somos la segunda región que más humedales urbanos ha tenido declarados durante el último año, por lo tanto hay un trabajo aquí que se hace, ¿cierto?, por los equipos, y de esa manera entonces tampoco hemos sufrido invalidaciones de los procesos, como ha ocurrido en otras regiones, así que por ese lado estamos como contentos porque sabemos entonces que se ha llevado bien el trabajo, pero efectivamente, yo lo he dicho en reiteradas ocasiones, yo identifico 3 grandes pasos. Uno es la declaratoria, ¿ya? Revistas como Science, Nature han mencionado de la importancia de que se declaren zonas para la protección ambiental. Nos falta territorio para poder proteger. Y eso no lo digo yo, no lo ha dicho un programa de gobierno, sino que lo han dicho importantes revistas internacionales en esa línea. Luego hay un proceso de gestión, de gobernanza. Finalmente yo podría ser muy simple en la gestión y decir, ¿sabe qué? Declaramos X cantidad de humedales urbanos, pero después me voy y no aparezco nunca más, ¿cierto? Entonces, no, la importancia de generar una gobernanza y que de esa gobernanza genere una gestión. El sábado pasado estuvimos, por ejemplo, junto con la alcaldesa Maricán en Arauco, generando un espacio de trabajo con organizaciones ambientales y organizaciones sociales que están interesadas en el humedal de la desembocadura del río Carampangue. Generando entonces una importancia ahí de gestión para que podamos entender entonces que la importancia del rol que estas personas cumplen. Y una tercera línea que tiene que ver con algo que yo no tengo competencias, yo no, como Ceremi de Medio Ambiente no tengo competencias fiscalizadoras, sin embargo, conformamos el Comité de Supervigilancia Ambiental y hemos estado apoyando este Comité de Supervigilancia Ambiental que busca coordinar a los más de 15 organismos que tienen competencias fiscalizadoras o sancionatorias en actividades que se producen en los humedales o en santuarios de naturaleza, ¿ya? Y ahí, por ejemplo, estuvimos con Carabineros. Uno dice, ¿qué rol tiene Carabineros? Bueno, resulta que, por ejemplo, en Carampangue ocurre que se cazan animales que afectan, ¿cierto?, la biodiversidad presente de su humedal. ¿Quién puede fiscalizar si es que esa arma está debidamente portada, ¿cierto?, y cuenta con la documentación legal, etcétera? Es Carabineros.
Por lo tanto, de esa manera estamos logrando indirectamente el apoyo de Carabineros para un fin ambiental. De esa manera, entonces, es lo que queremos potenciar con el Comité de Supervigilancia y poder, entonces, darle mayor, de nuevo, intensificación, densidad a la gestión ambiental, no solamente con la declaratoria, sino que distinguir estas 3 líneas de trabajo. Seremi de Medio Ambiente de la región del Biobío, Oscar Reicher, conversando en Mesa de Noticias de Radio El Conquistador Concepción acerca también de las prioridades de la cartera a propósito de la conmemoración del Día Internacional del Medio Ambiente. Muchas gracias, Seremi, por estar junto a nosotros en este día martes. Gracias, Seremi. Chao, gracias a ustedes. Tenga buena jornada. Oye, Bueno, hartos desafíos. sí, ahí lo mencionaba también respecto a poder hacer este cambio cultural, también cuáles son las prioridades, lo que se ha ido trabajando y por supuesto que, claro, ya no hablar quizás de reciclaje, sino que tiene que haber un tema interconectado, no solamente también es una labor de la cartera como tal de medio ambiente, sino que también trabajar, por ejemplo, ya lo mencionaba, a lo mejor en el tema de los humedales, estar trabajando, por ejemplo, con Carabineros, estar trabajando, por ejemplo, con la cartera de Economía, y eso también, porque es algo que está interconectado, pensar que solamente depende de un solo organismo, por ejemplo, hacer este cambio es algo que, claro, ya no queda. Y eso Sí. en un montón de otras materias. Yo creo que tú apuntas a algo fundamental, Leslie. Ayer el municipio de Concepción hablaba que había entregado 6.500 vermicomposteras, pero cómo eso en el fondo habla con otras cosas también. Entonces, en el fondo, yo creo que el apuntar a que sea un trabajo conjunto es lo fundamental.